La idea de este curso básicamente es potencializar el uso de sus equipos, las funciones básicas, desde lo básico hasta lo más avanzado, para que ustedes lleguen a sus clínicas veterinarias a practicar y a sacarle lo más rápido la inversión a este equipo. Adicional a eso, vamos a tener 3 gamas de equipos. Vamos a tener el equipo 260, que es un equipo de gama media. Es un equipo que viene pues con Doppler pulsado, y la mayoría de los que están aquí presentes pues tienen este equipo, que es el EDAM 260. Vamos a tener un U50, que es un equipo que ya viene con el Doppler color, y vamos a tener una Clarix adicional, que ya es un equipo más avanzado, pero este curso se va a enfocar básicamente en el equipo DA60. Los otros equipos los vamos a manejar en práctica para los dueños específicamente de estos 2 equipos, que es el U50 y el Aclaris, pero nos vamos a enfocar en esto. Lo importante de un equipo es saber iniciar la ecografía, el seteo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Esto es un curso teórico práctico, va a ser hoy teoría 100%, vamos a manejar mañana teoría y práctica con pacientes aquí en este lugar. Esta es la sede del Centro de Capacitaciones de International Vet. Nuestra oficina está ubicada a unas pocas cuadras de acá. Ya este es nuestro tercer taller en este punto, y pues para mí es un gran placer tenerlos aquí. Yo sé que hay unos que están aquí en Bogotá, vienen de Medellín, de Cali, de diferentes, de Ibagué, y pues eso me alegra mucho. Espero que este curso sea de gran provecho para ustedes. No hay límite de tiempo, aquí tenemos un horario que es de 3 a 7, pero si nos tenemos que extender, lo hacemos con todo el gusto. El doctor tiene la disposición y está aquí para que ustedes le saquen el mejor provecho a este curso. Muchísimas gracias, no me extiendo más, y lo dejo con el doctor Gil. Muchas gracias. Perdón un momentico, que vamos a tener agua disponible, vamos a tener café, aromática, y vamos a hacer un breakcito a eso de las 5:30 para hacer un pequeño refresco y seguir con el curso. Entonces, vamos a empezar ya, y el que quiera quedar claro, yo ahorita les voy diciendo dónde está el café, ¿ok? Muchas gracias. Buenas tardes. Yo me dedico a ecografía hace 4 años y tengo la docencia hace como 2. Y me gusta mucho el hecho de que esto sea un conversatorio. Si en algún momento, por ejemplo, alguien desea hacer una votación, una pregunta, una interrupción, que sea en ese momento. A veces uno va guardando las preguntas y se le va dando la dirección, o ya nos tratamos a hacer en ese momento. Entonces, para que sea un conversatorio, ¿quiénes manejan ecografía ya hace tiempo? Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener ayudas, anotaciones de lo que hace. Nosotros en ecografía, sí, en realidad estaba bien enterando, ¿no? Hay muchas cosas que yo quiero dejar en claro, porque existe literatura, por ejemplo, acerca de ecografía muchísima, en varios idiomas, de varias procedencias. Quizás algunas de las cosas que yo comente son de las que no todos participen o no van a comulgar de la misma manera, y las respeto. Pero en este caso, yo les voy a poner experiencias que son mías. Aquí no hay nada de un libro, todo lo que tengo de información son casos propios, animales sanos también, de la ecografía que he llevado. Entonces, si en algún momento no vamos a llegar al mismo punto para estar de acuerdo con muchas de las cosas que yo veo o diga, es simplemente porque los que les voy a manifestar es experiencia propia, y de lo que sí tengo acerca de información ecográfica de base son netamente de libros, esos que están en los libros. Entonces vamos a empezar primero con el funcionamiento. Muestro lo que vamos a ver más o menos hoy día. ¿Qué es eso? No sé si los estoy tapando. Utilidad e importancia de la ecografía en la clínica. Introducción a la física del ultrasonido, que es lo primero que uno también tiene que conocer para saber si el equipo, cómo funciona o cómo lo puedo hacer funcionar yo de la mejor manera.
Pero si no conozco cómo es la física del equipo, entonces a veces se nos hace un poquito difícil poder suponer errores que estamos teniendo antes de poner al transductor en la imagen. Planos de corte también importantes en cuanto a poder verificar de la mejor manera una estructura o tejido. Muy metidos en la anatomía, va a ser muy difícil que reflejemos una imagen y más aún que demos un diagnóstico. Características de operatividad, que es el seteo o el botoneo que le llamamos nosotros, es manejar adecuadamente los botones. Me ha tocado quien tiene un equipo exactamente igual a este y por un mal botoneo lo quiere devolver, o no se ve. No es lo mismo no se ve a que yo no veo. Entonces hay que llegar a poner un botoncito, ya se ve. Entonces eso es falta de conocimiento del teclado. Entonces eso sí es básico, es como yo tener un carro que lo enciendo y no anda. No, hay que poner primero. Así cualquiera, así todos. Y la práctica del manejo de este equipo en este momento, que es el que tenemos aquí, para ver por ejemplo los planos de corte y todas las funciones que vayamos a haber visto antes del seteo aplicadas realmente al equipo. Ahora, este aparato pertenece a uno de los componentes de lo que se llama diagnóstico por imágenes, en el cual tenemos anatoscopía, radiografía, tomografía y ecografía. Pero ¿qué es el diagnóstico por imágenes? Es la capacidad mía, junto a mi clínica y a mi conocimiento médico, de poder dar un diagnóstico con la imagen que yo tenga enfrente. El equipo no tiene unas letritas que digan insuficiencia renal, tampoco insuficiencia hepática, tampoco muerte inminente. Entonces, yo sí puedo matarlo con un mal seteo, porque puedo decir que, por ejemplo, tiene un hígado graso cuando yo elevé demasiado la ganancia, o puedo decir que tiene una congestión hepática cuando más bien la disminuí demasiado. Eso es lo que primero tenemos que saber nosotros utilizar. Las bondades del equipo para que me ayuden a tener la mejor imagen posible, capaz de ser diagnosticada por mí. Ahí yo voy a poder tener una ayuda o una herramienta que me va a servir muchísimo. Si no es así, lo que voy a tener es un pisapapel bien caro. Puedo trancar la puerta, subirme en él para alcanzar algo alto, pero no voy a lograr una buena imagen. Entonces el diagnóstico por imágenes está basado en tener la mejor calidad de imagen que me ayude a mí a diagnosticar una patología o un animal normal y sano. Y en segundo lugar, la importancia, por ejemplo, del repaso anatómico. ¿Qué es lo que yo voy a ver en la pantalla? Un órgano, un tejido o una estructura que sea tal cual me refleje lo que hay dentro del animalito. Si yo no conozco y divago en cuanto a la anatomía, va a ser muy improbable que pueda detectar algo sano o enfermo. Entonces, eso es básico. En primer lugar, conocer lo sano. Todo el mundo, cuando yo llevo a dar un curso de ecografía, lo primero que quiere es tener un perro y ponerle el transductor. Y ojalá que tenga cáncer. Claro, para no haberse hecho por gusto. ¿No les pasa a ustedes con los propietarios de, le hicieron la ecografía por gusto? Ya gasté 100.000, no sé cuánto cuesta una ecografía. Bueno, ya gasté $20 en una ecografía y no tiene nada. Si les gusta entonces pagar por pruebas positivas, vamos a ver cuando la vecina le echa la culpa de que el hijo es de él, que sea un ADN, que diga, para no haber gastado el mando, que sea mi hijo, que sea mi hijo. Todo el mundo quiere que le salga negativo. Le voy a hacer una prueba de VIH para no gastar en vano una prueba, ojalá que sea SIDOS, ojalá. No, mejor es hacer un examen y que salga negativo, porque quiere decir que está sano nomás. Entonces, lo más importante de todo esto es conocer lo sano para determinar lo enfermo. Por eso es que empezamos todo el mundo, desde lo básico hasta lo un poquito más avanzado. Los doctores que hacen ecografía hace tiempo, perdonen la introducción que va a ser tan larga de lo básico, pero tenemos un grupo que todavía no la hace desde hace tiempo. Entonces vamos empezando por cositas básicas, que al final siempre sirven. Yo igual voy a cursos hasta ahora de ecografía básica y me entero por ahí de 2 o 3 cositas que no he manejado, que me olvidé, que lo leí en el libro y ya no lo uso. Entonces eso nos ayuda. En cuanto a ver, vamos a ir avanzando con estas. En cuanto a la utilidad e importancia de la ecografía en la clínica veterinaria, tenemos una aproximación o una definición diagnóstica, ambas van de la mano, porque vamos a tener con el mismo aparatito la capacidad de invadir o de poder barrer desde la próstata hasta el hígado en un mismo momento, sin hacer ningún cambio
mayúsculo de un aporte de dinero. Entonces, la definición o la aproximación diagnóstica, en el caso de la eco, nos va a servir ¿para qué? Para que podamos delimitar que nuestro grupo de diferenciales sea mucho menor y que lleguemos a un diagnóstico definitivo basado en la ecografía. Me pasa poco, pero sí reduzco considerablemente el abanico de diferenciales. Y eso va a ser basado en información cualitativa. Por favor, tengan en cuenta y en mente que esto es una ayuda diagnóstica basada en una imagen, a la cual yo le debo retirar detalles puntuales cualitativos, no cuantitativos. Quizás alguien me va a decir, pero en el libro tal dice que un riñón mide 3 centímetros. Pero es igual el riñón de un chihuahua que de un rottweiler. Las características cuantitativas las vamos a dejar para el ecocardio. Las características cualitativas aquí son las que sirven muchísimo más. Y esas me van a dar aproximación diagnóstica. Por ejemplo, tengo un perro vomitivo. ¿Ok? Yo voy de un perro vomitando. ¿Qué puede tener? Todo. Problemas de estómago, hígado, páncreas. Exactamente, renales, cáncer, Algo que ingirió, indigestión, cuerpo extraño. Si yo quisiera no utilizar el eco, voy a tener entonces que hacer, voy a sospechar en hepático, una bioquímica hepática. Salió todo normal. Voy a hacer una renal, voy incrementando el costo y salió normal. Voy a hacer entonces una pancreática, el test, lipasa y amilasa, y me salió normal. Entonces voy a sacar un hemograma, entonces tampoco hay infección. Y sigo incrementando el costo. En este caso hacemos una aproximación diagnóstica, aproximación. Yo pongo el transductor y lo que veo es una sombra acústica marcada a nivel del estómago y tiene un cuerpo extraño, se acabó. O si quieren siguen barriendo, ¿no? Para ver si hay un posible daño renal por una causa prerrenal. Entonces nosotros podemos con ese mismo equipo ir arrasando con todo el abdomen en el mismo momento y con el mismo costo. Pero sí necesitaría conocer una cosa: mi equipo hasta dónde llega y cuáles son las posibilidades de yo diagnosticar eso con el equipo. Porque como les digo, que el equipo no da soluciones. Todos los vehículos sirven para transportar, y mi abuelita normalmente demora mucho en ir al mercado por la artrosis que tiene. Yo le regalé un helicóptero, ahora demora más porque no sabe ni cómo prenderlo. Entonces el vehículo sirve, pero no en las manos de ella. Es lo mismo con los ecos. Necesitamos base para poder utilizarlo de la mejor manera. Luego de eso vayamos a ir van a ver que eso sirve para todo. Es que yo no puedo vivir sin ecógrafo. Yo le doy ecografía a todo, pague o no pague. Intento que pague siempre al final, porque así se recupera la inversión, porque este es un aparato que nos optimiza nuestro trabajo, pero también nuestra rentabilidad. Pero llega un momento en el que, por ejemplo, y voy a entrar a cirugía de una hernia perineal, y yo he visto a quien pone el electro y voló la vejiga. Entonces es importantísimo, antes de entrar a la cirugía, quiero saber qué está ahí. Bueno, eso solo es el saco herniario con 2 quistes. Listo, entro sin miedo. Pero si tengo el intestino y arrimado a la vejiga y la próstata, ya sé por dónde tengo que ir. Eso optimiza mi riesgo quirúrgico, me lo disminuye. Para todo eso sirve el ecógrafo. Si el perro tiene atorado una espina o una aguja, sácale rayos X, no aparece. Venga, Rodrigo, ya está, ahí está. Son 2 centímetros de la piel, hago mi corte, optimización de un acto quirúrgico. Entonces el ecógrafo sirve para todo, siempre que yo conozca estructuras que son anormales, separarlas de las normales. Eso ayuda muchísimo. Es indoloro y no invasivo. Tengo mucha gente que antes decía, por ejemplo, que el ecógrafo trabaja con radiación, no se le puede hacer más de 2 ecografías a una gestante. Mentira. Porque a nosotros cuando íbamos a hacer nos hicieron 40. Entonces, definitivamente que no es invasivo. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que el feto o los bebés perciben algo del sonido, porque se mueven cuando los toca el transductor, pero eso no hace daño, no pasa nada. Ampliamente exploratorio por los que les dije al momento de poner el ejemplo del vomitivo. Veo el páncreas, riñones, hígado, vaso, todo lo que pueda causar el vómito en un mismo momento, intestino delgado, grueso. Ahora hay que saber separar qué zona estoy viendo. Y le pongo siempre el hecho de que no utiliza radiación, porque es así. Les digo, yo escuché a quien dice que eso es bote de radiación.
Solo que bote es ultrasonido, sonido de alta gama, inaudible para nosotros porque pasó los 20 kHz, que es lo que normalmente estamos nosotros capacitados a oír, hasta 20 kHz y no más, y esto bota en miles, en 10 miles. ¿Ok? ¿Cómo funciona el aparatito este? Este aparato está cargado de energía, que viene de la corriente, ¿ok? Viene de la pared. Va a botar, o va a almacenar, perdón, energía que va a venir por este cablecito. Este cablecito tiene una fibra óptica dentro que viene trayendo la energía, haciendo vibrar unos pequeños cristales que se encuentran aquí en la punta, que se llaman cristales piezoeléctricos, que es más o menos el mismo criterio que tiene la máquina de hacer ultrasonido dental. Al vibrar los cristales, emiten entre cada choque una onda. A mayor cantidad y mejor calidad de cristales, mayor longitud o amplitud de onda, que nos generará una mejor resolución. Estas ondas, dependiendo del equipo y de la capacidad del transductor, van a viajar atravesando tejidos o espacios. Al atravesarlos, llegarán a un tope y regresará la onda en la que los cristales mismos la van a volver a transformar en energía. Esa energía eléctrica vendrá por este cablecito y dibujará una imagen en la pantalla en una cuestión de 1 microsegundo. Todo eso se llama transducción. El hecho de convertir la energía eléctrica al hacer vibrar los cristales a ondas de sonido, de ultrasonido, regresar, llegar hasta un tope, regresar y volverla a transformar en una energía que la transforme en imagen, se llama transducción. Por eso estos se llaman transductores, que van a haber de varias gamas y de varios tipos. Entonces, mi primer obstáculo para no obtener una buena imagen es haber maniobrado esto. Este pedacito es del cual depende la imagen. Si a mí se me cae y se rompen 2 cristales, se acabó mi imagen. A mí me pueden faltar 2 botones, 3 teclas e inclusive la pantalla haberse dañado. Yo le pongo un cable VGA y lo pongo a un proyector así como este, o a un televisor, o a un monitor de computador, y sigue funcionando. Si uno de los botones deja de girar, alguna de las perillas, puedo seguir utilizando el eco. Si esto se golpea, rompemos los cristales y no hay cristales de recambio, hay que comprar otra zona. Los transductores tienen más o menos el precio del 40% del valor del equipo, entonces hay que cuidar el aparatito este. Aquí salen los tipos de transductores y cómo es que trabajan ellos. Los transductores se van a categorizar por sus frecuencias de emisión. Un transductor puede empezar en frecuencia de 2 MHz y los tenemos hasta de 15. Aquí menciono 10 porque estamos hablando de los que tenemos normalmente, que son, o que eran, los microconvexos y los lineales. Oscilan entre 2 y 10. Hay de 14, los oculares, y ya dicen hay de 15 MHz. Los de 14 son de alta. Quien tenga uno de 12 es súper. ¿Por qué? Porque la frecuencia de emisión tiene una directa proporción o relación con la nitidez de la imagen que yo voy a obtener en la pantalla. Si yo tengo una emisión de frecuencia muy alta, 10 MHz, mi imagen vamos a decir que es en HD. Si yo tengo 8 MHz, entonces es intermedio. Si llego a los 10 o 12, imagínense un 4K. ¿Ok? Entonces, mientras más alta sea mi frecuencia de emisión, mejor nitidez o calidad de imagen voy a tener yo en la pantalla. Y eso definitivamente apoya mi diagnóstico. No es lo mismo ver un globo desinflado que ver un riñón bonito con todas sus partes. Porque con el otro diría, riñones, 2. Sería mi informe ecográfico. Claro, solo puedo ver que el órgano está. Entonces, ¿cuál sería, vamos a decir entre comillas, la desventaja de la frecuencia con respecto a la profundidad? Que son inversamente proporcionales. Si yo tengo una alta frecuencia, tengo una poca penetración. Yo no me cobro. Sí, penetra poco. Entonces, si yo tengo una baja frecuencia, voy a tener una longitud de barrido bastante grande. Estoy hablando entonces de un perro grande, ¿verdad? Pero ¿qué voy a tener en contra de eso? Una baja calidad de imagen. Granular, grosera, altamente artefáctica. Y eso tampoco me ayuda a al mejor diagnóstico.
tenemos entonces una particularidad específicamente con este equipo, bueno, con los sedán en sí, pero más con este. Este trabaja a largas distancias, con alta frecuencia y mucha nitidez. Eso ya es un determinante, por ejemplo, para una elección de equipo. Dependiendo de con qué trabajo, porque si yo hago ecografía de hurones, no hay problema. Hurones y erizos, sí, hay veterinarios que se encargan de eso. Hurones y erizos, ahora los departamentitos en Suiza no tienen ni perros ni gatos. Erizos mini y hurones. Pero si yo hago ecografía de mastín napolitano, San Bernardo, terranovas, no esperen encontrar mucho más que piel, pellejo y le pueden decir si tiene demonios. Pero no va a penetrar hasta el fondo. En este caso, la particularidad, como les decía, de un equipo, y que es un equipo de gama media, media alta le digo yo, es que tenemos alta penetración a buena calidad de imagen en una alta frecuencia, cosa que ya traspasa las barreras de otros equipos. Con respecto a la calidad, decíamos que dependía de la cantidad de cristales y de su emisión. Vamos a tener sondas de distintos tipos en los ecógrafos que hayan visto en su vida o que puedan encontrar. Por ejemplo, las convexas, que se caracterizan por ser de frecuencia media-baja. ¿Para qué se usan las convexas? Para mayor barrido, porque dijimos que si tiene frecuencia baja, entonces va a penetrar en una vaca, por así decirlo, ¿no? Se utiliza mucho para humanos, no porque parezcamos vacas, pero es porque el tórax es ancho y el abdomen también es muy profundo. Los microconvexos hacen barrido de un abanico más pequeño a frecuencias más altas. Empezamos generalmente de 5,5 a 6 MHz en adelante. Podemos llegar hasta 9 MHz con una microconvexa y 9 MHz es una frecuencia alta, bastante alta, entonces da mucha nitidez de calidad de imagen. Eso es buenísimo, que son los que más nosotros dependemos de ellos. El lineal va a emitir alta frecuencia con poca penetración. Este sí no tiene una penetración de barrido muy grande y nos da definición de detalles. Si por ejemplo yo me encontré un ovario irregular, porque lo que veo con el micro es un ovario, me voy a la lineal y encuentro un folículo, un quiste, un cuerpo lúteo, que antes, por ejemplo, vean en los libros antiguos, no se veía. Tiene un quiste y ahí llegamos, o tiene una irregularidad ovárica, llegamos. Yo les digo que se ven cuerpos lúteos, quistes foliculares, folículos en crecimiento, perlas a punto de ovular, todo eso se ve. Con un micro, con el lineal, imagínense, con el lineal le da el detalle. El endorectal es aquel que nosotros tenemos, para manipular acá se ponen 2 dedos, uno lo pone por vía rectal y generalmente se utiliza para reproducción ya sea de equinos o de bovinos. Hace un barrido bonito porque los ovarios quedan cerca del recto, del colon, perdón, y uno va pasando por allí y se ve súper. Alta frecuencia además, pero de la distancia es muy corta, entonces para eso sirve. Los phase arrays son transductores que van a necesitar muy baja frecuencia, trabajan de 2 a 4 MHz, algunos llegan a 5, pero lo ideal es que trabajen a baja frecuencia y se utilizan para ecografía de movimiento. ¿Cuál es el órgano más móvil que tenemos en el cuerpo? El corazón. Todos estos son cardíacos. Entonces, si nosotros tenemos la necesidad o la habilidad de hacer ecocardiografía, necesitamos de los phase array. Este microconvexo nos da en un modo cardíaco imagen en tiempo real, porque baja mucho su frecuencia, baja hasta 5. Entonces ya nos da la capacidad de utilizar un modo cardíaco. Eso también es otra de las bondades que tiene. A modo cardíaco él se cambia completamente, baja su frecuencia, nos da unos tonos de grises distintos y permite una evaluación cardíaca buenísima. No solamente cardíaca, sino extracardíaca. A veces quizás no hacemos cardiología, pero podemos hacer ecografía extracardíaca. Por ejemplo, tamponamiento, que es lo más común. Hidro, hemo, lo que guste de pericardio. Ya no se llama así, se llama tamponamiento cardíaco porque no necesariamente es un hidro, no es agua lo que hay, generalmente es suelo. Ahí se pusieron a pelear los ecografistas, les dije cállense, se llama tamponamiento. El corazón está aquí y algo no lo deja latir, lo hace ser así. Eso se ve, en un modo cardiológico con este equipo eso se ve bellísimo. Además nos sirve con la guía de aguja que tiene para seguir la línea punteada, llegar hasta el problema y hacer un aspirado. Porque nos está indicando, sigue esta linecita. Entonces eso es buenísimo. El perro se va a ir agradeciéndoselos. Estos son entonces los tipos de sonda que hay disponibles para este equipo y generalmente para la mayoría de equipos estas dos.
Les recomiendo tenerlas ambas. Hay quienes tienen la lineal y no la han utilizado mucho, pero el día que lo empiecen a usar van a ver que es necesario, cuando quieran algo puntual. Conforme uno va avanzando, pues están aquí porque tienen la necesidad y las ganas de avanzar. Conforme uno va avanzando se da cuenta que lo que tenía puede ser mejorado, y lo que tenía puede ser mejorado, y así. Eso entonces da muy buen resultado para sí. Entonces, en resumen de lo que habíamos dicho hace un ratito, la cantidad de megahertz va a ser directamente proporcional con la nitidez o calidad de imagen que yo tenga, pero inversamente proporcional a la profundidad que yo esté logrando en ese momento en el barrido de mi ecógrafo. Entonces, un megahertz bajo dará baja nitidez, pero alcanzará mucha profundidad, a menos que tengamos este equipo. Allí sí le puedo dar a una alta profundidad o penetración una cantidad alta de megahertz. Eso no pasa con todos. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien que me diga bien? Entonces, vamos a tener que necesitar dominar un poquito de terminología. ¿Por qué? Obligatorio para realizar informes y obligatorio para entender literatura. Si, por ejemplo, yo hago ecografía, me veo en la necesidad de realizar un informe ecográfico. ¿Todos hacen informe cuando hacen eco? Honestamente, sí. Esa es la obligación. Hay quienes toman una radiografía y entregan un CD o una placa. Y sigo parado donde estaba hace un ratito. Yo no soy el radiólogo. Yo estoy pidiendo un apoyo diagnóstico. Descríbame qué tiene. Descríbame. Y luego de describirlo, genérenme una conclusión. Denme una compatibilidad. Enséñenme el caminito. Porque para algo nosotros estamos ayudándole a un colega. Si nos están mandando una ecografía a nosotros, para que le entreguemos una sarta de imágenes y que le digamos todo normal, yo les enseño. Yo tengo de esos un montón porque les tomo foto para burlarme algún día. Y cuando yo haga un curso de horrores ecográficos, van a ver ahí que la descripción es absurda. Más chiquito que el de ayer, pero más redondito que el de mañana. Tiene esto más grande que lo otro. Es que es visible, pero se los voy a mostrar. ¿No? En la última charla voy a poner que sea una. Tengo una que dice fetocardia de 487 latidos por minuto. Todo ok. Todo ok. Es una cosa que da ganas de ir pegarle. Bulldog inglés de criadero. O sea, ni siquiera es el miedo de eso. Voy a acordarme esto para no cagarle. Pero no, ahí se manda. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Y para eso necesitamos esto. Un poquito de terminología. Muchas veces el hecho de manifestar un término, una frase, hace saber a los otros doctores qué es lo que tienen. Y también hace saber que yo sé. O al menos leí un libro o estudié algo. La ecogenicidad, o que sea un tejido ecogénico, quiere decir que representa una imagen en la pantalla. Eso es que sea ecogénico, o que tenga ecogenicidad. Va a estar sujeto a su capacidad de penetración. Hay algunos tejidos que son más ecogénicos y otros que son menos ecogénicos. Entonces, si yo tengo que la ecogenicidad es la capacidad para poder ver el gráfico de un tejido en la pantalla, lo hiperecogénico será aquello que tenga mucha resolución para verse en la pantalla. Algo que sea muy brillante, que se acerque al blanco. Eso es hiperecogénico, que esté hacia arriba. Por el contrario, si entonces es hipoecogénico o hipoecoico, es que su ecogenicidad o su capacidad de verse es baja. Lo hipoecogénico tiene relación con algo que sea un poquito más, en teoría, blando. ¿Ok? Y lo hiperecogénico generalmente va a tener más relación con algún tejido que sea graso. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tenemos que estar pensando en la textura para que se vea más o menos ecogénico un tejido, sino más en su capacidad de ser atravesado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos hacia arriba y hacia abajo. Isoecoico o isoecogénico significa que tiene igual ecogenicidad a, que puede ser normal o patológico. Por ejemplo, sería normal que los dos riñones tuvieran la misma ecogenicidad, son isoecogénicos. Lo que no sería normal es, por ejemplo, que el hígado y el vaso sean isoecogénicos. Entonces, la palabra en sí no va a generar enfermedad o alteración.
La palabra lo que va a generar es comparación. Nosotros debemos interpretar si esa comparación es adecuada o es patológica. Cuando nosotros tengamos dos o más tejidos para comparar, debemos definitivamente conocer lo sano en cuanto a ecogenicidades de aquellos tejidos. Si no, también podemos divagar en eso y hacer un error en cuanto al informe. Lo anecoico, como el prefijo lo dice, an es sin ecogenicidad. Y anecoico será siempre un líquido puro. Los líquidos van a tener la incapacidad de ser graficados y por tanto se debe ver un agujero negro. Eso es anecoico. No es anecoico entonces aquello que tenga algo de celularidad. Por ejemplo, equipos antiguos veían vasos sanguíneos con contenido anecoico. Eso estaba bien en los libros antiguos, porque mi matiz de grises no me daba más que 60 matices. Este ecógrafo da 130, por tanto los glóbulos rojos se ven. Entonces es hipoecoico. El contenido de un vaso sanguíneo que sea anecoico es que ustedes tienen sangre aguada, o tienen agua en la sangre. ¿Cómo es que el pus? El pus se ve ecogénico porque es celular, tiene mucha cantidad de neutrófilos y de bacterias además asociadas y sube la ecogenicidad porque tenemos celularidad. Antiguamente veíamos dos huecos negros, entonces era compatible con un absceso o con un quiste. Hoy no. Aquí nosotros por poco los neutrófilos nos saludan. Entonces eso sí tiene ecogenicidad porque es denso. Sin embargo, la orina, el agua, un quiste se van a ver anecoicos. ¿Ok? La impedancia, la sombra acústica es aquella que sucede después de tener un tejido imposible de atravesar. Generalmente lítico, cálcico, mineral o muy duro. Esos objetos no son capaces de ser barridos por el eco. Van a llegar un momento en el que nos dejan de producir imagen. Ajá, aquí mismo. Lo que se está proyectando es una luz. Yo pongo aquí mi mano y ya no deja pasar la luz. Lo que tengo es una sombra luminosa, ¿verdad? Posterior. Porque es que eso yo no sé por qué lo pusieron, pero a alguien se le ocurrió que siempre la sombra debe ser posterior. ¿Alguien ha visto sombra antes del fondo? Es posterior a la mano. De mi mano para allá no hay luz, hay sombra. Pero ¿qué sombra? Luminosa. Pasa exactamente igual cuando yo pongo un transductor. Llega un objeto que no puede ser atravesado y lo que hay es una sombra, pero del sonido. Entonces es una sombra acústica que está posterior al objeto. Nunca una sombra va a estar anterior. Así dice el libro. Posterior. Entonces, si tenemos la sombra acústica posterior, va a ser aquella que se produzca después de tener un objeto mineral, lítico, muy denso, o que sea muy impedante, que se llama. La impedancia acústica es la capacidad que tiene un objeto de ser atravesado. Si un objeto tiene impedancia muy baja, con facilidad entonces es atravesado. Si la impedancia es media, me va a dibujar medianamente la imagen. Si es muy impedante, porque hay objetos que no son líticos, pero que son muy impedantes, generalmente las heces. Uno pone el transductor en el colon y lo que ve es una sombra sucia, pero no está frente a una piedra, pero es una composición muy impedante. Tiene la impedancia alta y no permite el paso del eco. A veces intenta, si son semisólidas o semiblandas, las atraviesa un poquito, pero no más. Siempre las heces producen sombra, porque son muy impedantes y dejan de ser líticas. Entonces, para tener esa salvedad, lo que sea muy duro, mineral, muy lítico, siempre hará una sombra limpia. Y lo otro que sea muy impedante hará una sombra sucia, que se llama. La interfaz acústica es la diferencia de dos impedancias y es importante conocerla porque la mayoría de tejidos tienen interfaces acústicas de manera normal. Por ejemplo, la médula renal no me va a reflejar la misma imagen que la corteza. ¿Por qué? Porque tienen impedancias distintas, pero en el medio, la división de ellas se llama interfase acústica. Al riñón que no tenga interfase tenemos problemas. Sin embargo, el hígado que tenga muchas interfaces tenemos problemas. La interfaz en sí no es un problema entonces, dijimos que era la característica de tener dos impedancias distintas. Vamos a ver en qué momento eso es normal y en qué momento es anormal. ¿Hasta ahí también seguimos bien? Ya se van reduciendo. Cuando nosotros tengamos la imagen en la pantalla, muchas veces y de manera imposible de evitar, vamos a tener artefactos. Los artefactos son algunas imágenes que a veces son parásitas y a veces son propias.
del equipo o del tejido, pero tenemos que saber interpretar cuándo nosotros tenemos esa imagen de manera normal y cuándo debería ser patológica. Por ejemplo, la reverberación o la reverberancia, se puede llamar así en algunos libros, se produce por ecos de repetición que van a generar un incremento de la ecogenicidad en el nivel del foco de muestra o en toda la zona de muestra de la pantalla. Sube la ecogenicidad y me evita poder tener detalle de contraste. Mientras más contrastes tenga, más detalles puedo obtener y más aproximación diagnóstica lograré. Si yo tengo reverberación, que es una ecogenicidad elevada, dijimos, voy a tener menos capacidad de contraste. ¿Por qué? Porque veo la pantalla blanca. Entonces eso es un problema. En este momento tengo que hacer uso de mi ganancia. Generalmente los ecógrafos tienen ganancia desde 20 hasta 100 niveles de ganancia. Eso es bueno, porque me va a permitir tener mucha mayor cantidad de grados para poder tratar de solucionarla. Tenemos 130 niveles de ganancia con este. Eso ayuda mucho. Entonces, es un eco de repetición, dijimos. Se hace una pequeña descomposición del sonido, generando pequeños sonidos en varias direcciones que aumenta la ecogenicidad. Más o menos el principio sería el que sucede cuando una burbuja la elevo al sol. O simplemente un poco de jabón. Levántenlo y ¿qué es lo que se ve? Parece que cada burbuja tuviera un arco iris dentro. Porque la luz que viene se disgrega y se separa en muchas tonalidades de colores, haciendo una descomposición de un haz en muchos pequeños. Pasa lo mismo. El haz de sonido que está llegando a esa burbuja vacuola, porque generalmente la produce la grasa, y la grasa es una vacuola que tiene un núcleo excéntrico y me deja todo el contenido oleoso en el medio. Dispersa el sonido y genera esta imagen de hiperecogenicidad. Entonces, eso vendría a ser la reverberación. Generalmente, ¿cómo la trato de solucionar? Hacia abajo la ganancia. Y podemos lograr una buena imagen. Las colas de cometas son pequeños destellos de sonido que se van a producir o entre burbujas o entre pequeñas mineralizaciones. Dejan pasar por un lugarcito, un haz más grande y interrumpen el otro. Eso se llaman colas de cometa. Hacen que haya una pequeña línea hiperecogénica que podría ser de manera normal, porque si decimos que la producen las burbujas, yo tengo burbujas de manera natural, generalmente en la saliva. La mía al menos tiene burbujas, ustedes no sé. Si yo me trago la saliva y llega al estómago, voy a tener colas de cometa en el estómago y no había problema, porque como dije, ese artefacto, dependiendo del lugar, me va a producir la misma sospecha de anomalía. Si yo tengo colas de cometa, entonces en la vesícula, ¿podría tener yo saliva en la vesícula? Ya tenemos un problemita. Y si lo tengo en la vejiga, ¿perdón? Podemos tener una cistitis enfisematosa. Entonces ya tenemos diagnóstico, solamente por ver el artefacto en el lugar en el que está. Y como esa, en todos los órganos huecos, podemos tener algún problema enfisematoso. Puede pasar en el útero, puede pasar en la vesícula, puede pasar en la vejiga. Tenemos bacterias aerógenas que van a producir burbujas que normalmente se van hacia el techo del órgano que estamos viendo. Y ahí tenemos una patología enfisematosa. El cono de sombra es lo mismo que la sombra acústica posterior. Generalmente se llama cono de sombra cuando está frente al barrido de un microconvexo, que lo que hace es un abanico de barrido. Entonces, si yo tengo un objeto que no deja pasar el sonido, va a generar un cono de sombra también a manera de abanico. Y dijimos que eso lo producía todo lo que sea muy duro, cálcico, unas piedras. Es lo más claro que produce un cal. El refuerzo posterior es lo contrario a la sombra acústica. Es haber encontrado una ecogenicidad mucho más elevada, puesto que tiene que haber previamente un medio líquido. Y mientras más puro es el líquido, mayor grado de reforzamiento se produce. Entonces, lo anecoico producirá mucho reforzamiento posterior. Y mientras aumente la ecogenicidad del medio líquido, disminuirá el reforzamiento. ¿Por qué se da eso? El agua o el líquido es un muy buen conductor de las ondas. Si no, ustedes pongan un poco de agua en el suelo,
Se quitan los zapatos y van a coger un toma corriente. Van a ver qué rico se sancocha. Porque la energía eléctrica también viaja mejor por el agua. ¿Por qué? Porque son ondas eléctricas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en una fuente y tiran una moneda, allí se hace una burbujita, una gotita, que cae y hace un pequeño arito, ¿verdad? ¿Dónde termina ese aro? En el borde de la fuente. ¿Por qué no se acaba antes? Porque el agua es buen conductor de ondas y eso generó una onda acuática, una ola. Entonces, por eso puede venir una ola desde Hawái y reventar. Bueno, acá será en Santa Marta. Yo siempre digo en la Costa Verde, pero estoy de Bogotá. Sí, acá no llega ni que fuera tsunami. Pero por eso es que viaja una ola tan tranquilamente en el mar, porque el agua es un buen conductor de ondas. Y como esto lo que bota es ondas de ultrasonido, al toparse con el medio líquido, acelera su paso o lo potencializa, haciendo que lo que esté detrás tenga mucho mayor ecogenicidad. Entonces vamos a notar nosotros que exista un reforzamiento de la zona que está después de un medio líquido. Y acuérdense que mientras más puro es el líquido, mayor reforzamiento tendrá. Eso nos ayuda mucho en el momento del diagnóstico, cuando nos encontremos reforzamientos, a empezar a sospechar qué es lo que está pasando. El artefacto en espejo es aquel que se da generalmente hacia el receso postdiafragmático derecho. Después del diafragma vamos a encontrar un trozo de hígado que muchas veces inclusive tiene vesícula, porque es un espacio vacío donde el cono pulmonar no llega, y al tener la presión negativa lo que hace es capturar la imagen previa. Tengo el diafragma, tengo el hígado y acá nada, a presión negativa, copia la imagen. Acuérdense de eso, sí, porque ya yo tengo quienes tienen una hernia diafragmática con doble vesícula y doble hígado. Y eso es artefacto de espejo. Mientras vean la línea del diafragma no hay hernia diafragmática. Pero sí va a haber una copia del tejido hacia el tórax. Eso se llama sombra especular o sombra en espejo, dependiendo del libro que lo vean, ¿no? Y eso es normal en el receso postdiafragmático derecho. Nunca lo he encontrado en el resto del abdomen, porque no hay espacio vacío. Entonces en ese lado lo van a ver con facilidad. ¿Seguimos bien? Se están durmiendo. Esto está deshecho, está poniendo su gorrito con su pompón. Vamos a ver entonces los artefactos en imagen. Estas son colas de cometa. Y dijimos que en el estómago eran normales, porque puede haber burbujas en el estómago de manera natural. Entonces, si yo me las encuentro en el estómago, no tengo problema. Eso se llama sombra acústica posterior. Siempre que haya un objeto que sea mineral, va a evitar el paso del sonido y lo que hace es una sombra. Entonces, eso es facilísimo de ver. Si no encontramos nosotros esa alteración o anomalía, podemos empezar a hacer campañas de desparasitación. Eso es lo más facilito de ver. Y se ve así de lindísimo, dependiendo de la calidad de imagen que tenga el ecógrafo. Ven que esto sí es anecoico. Acá tenemos un mineral hiperecogénico. No hay reforzamiento. El reforzamiento está aquí. Sí, aquí tenemos sombra acústica y aquí reforzamiento que va además hasta el límite de la vejiga. Se juntaron todos los artefactos que pueden haber en esa imagen. Que eso es recontra chévere, me ayuda mucho al diagnóstico. Pero depende del equipo, ¿no? Es el mío. Es igualito ese. Sí, acá, por ejemplo, tenemos reverberación o reverberancia. Tenemos un bulldog bastante graso, al cual yo le voy a poner el transductor y entonces no se ve. Miren que ahí está su riñón derecho, ¿lo ven? Esa era la zona del riñón derecho. Eso se arregla con ganancia y con compensatoria. Ahora vamos a ver cómo sirve la compensatoria y la ganancia. Y aquí tenemos dos artefactos. Estos son vesículas biliares. Acá tenemos una sombra acústica. Y aquí tenemos reverberación. No puede haber reforzamiento si es que no hay un medio líquido previo. Esto es reverberancia o reverberación. Y esto es hiperecogenicidad con una sombra acústica en la vesícula. Entonces, si nosotros ya dijimos en la descripción que tiene un objeto hiperecogénico, productor de sombra acústica posterior dentro de la vesícula y reverberancia a nivel de todo el parénquima hepático, conclusión. Es
litiasis, tenemos un cálculo en la vesícula. Eso es una evidencia, además, porque la sombra acústica, si no tuviera sombra acústica, no puedo garantizar que sea un cálculo. Podría ser un pólipo, podría ser un coágulo, podría ser un tumor, pero si me produce una sombra marcada, tiene que ser lítico, porque dijimos que la sombra acústica se va a producir cuando no haya paso del eco frente a un objeto mineralizado, duro o lítico. Esto es un cálculo. Y en la revelación habíamos dicho que generalmente va a descomponerlo así aquellas células que sean grasas. Podríamos tener un hígado graso con un cálculo ahí. Baja nuestra capacidad o nuestro nivel de diferenciales. Aquí tenemos una vesícula en corte transversal con una definición de aumento de la congenicidad bárbara. Entonces, podríamos decir que tenemos un trozo de hígado graso debajo de la vesícula. Es que así lo dicen. Eso es simplemente reforzamiento posterior, eso está circunscrito al diámetro vesical o de vesicular. Eso se ve siempre así de nítido, o así deberíamos verlo. Cuando ustedes hagan una inspección de la vesícula, calibren su equipo a que esté así. No importa. Vamos a los planos de corte. Los planos de corte tienen que ver con el hecho de cómo incide la onda de sonido dentro de un tejido en el parénquima o en el órgano que vamos a evaluar. Si nosotros tenemos la capacidad de ver en su longitud completa a un órgano, ese corte se llamará longitudinal, que puede ser sagital o longitudinal propio, lo que yo llamo un longitudinal lateral o un longitudinal medial. Vamos a hacerlo con... Si yo veo de polo a polo, vamos a tomar el riñón porque es lo que está en la imagen, de polo a polo un riñón, lo estoy viendo en su longitud completa. Eso se llama un corte o vista longitudinal. En el caso de cardiología sería un eje largo. ¿Okay? Algunos toman igual como eje largo al hecho de haber tenido toda la longitud del objeto. Que podría ser este. Acá tengo un corte longitudinal del mouse. Y me pueden decir que mide 10 centímetros por 6 de ancho, que es ovalado. Y estoy viendo toda su longitud. Ahí están viendo toda su longitud. Yo sí, sigue teniendo toda su longitud. Lo que ya cambió es el espesor, algunos detalles, pero sin embargo, por ejemplo, ahí sigo viendo toda su longitud. Porque él sigue midiendo los mismos 8 centímetros, pero antes no tenía este detalle azul que está aquí al costado. Entonces, un corte longitudinal tiene que ver de por dónde yo entro a inspeccionarlo. A veces nos puede ofrecer unos datos, el hecho de tenerlo en sagital o en un longitudinal medial que uno lateral. Por eso en el riñón se ve mucho más claro. Yo puedo tener de costado un riñón y verle el ilio, y verle la arteria, la vena, si se puede verle el uréter. Sin embargo, si lo giro, ya no. Ya lo que voy a ver son otros datos, ancho de corteza, ancho de médula. Voy a ver el ilio de una forma medial con una línea hiperecogénica y ya no tengo los mismos datos. Sin embargo, sigue siendo un corte longitudinal. Eso es algo para tener en cuenta según lo que queramos inspeccionar. En el corte transversal voy a encontrarme con otros datos. Particularmente yo no les recomiendo empezar, al menos a los que estamos empezando con la ecografía, un corte transversal de riñón. No todavía. A quienes estén más avanzados definitivamente sí, porque nos ofrece otro tipo de información, como dilatación pélvica, ver realmente entre el seno, pelvis y la corteza, lo que nosotros tenemos en cuanto a diferenciaciones. Para iniciar, les recomiendo longitudinales para todos los parenquimatosos. Yo puedo, por ejemplo, en el vaso, tener un problema en la cola nada más, solo en la última porción, y si veo el vaso en transversal, lo que me va a ofrecer es su diámetro, su ancho y el parénquima de ese corte transversal. Sin embargo, no me va a hacer ver el problemita que hay en la esquina, porque para eso necesito un corte longitudinal. Entonces, en caso de los órganos parenquimatosos, el corte longitudinal es el ideal, que nos da más información. Si quiero ahondar, puedo hacerlo en transversal de una determinada zona, pero el ideal para inspección de los duros, de los parenquimatosos, sería longitudinal. Sin embargo, para los órganos huecos, yo les recomiendo el transversal.
¿Quién me ofrece una botella de agua? Una botella. Una botella. No me la tomo. Aquí, por ejemplo, esto vamos a suponer que es un órgano hueco. ¿Ok? Vamos a suponer que es el intestino. Entonces yo lo voy a ver así, a mi intestino. En esta vista, yo puedo decir cuál es su diámetro. Claro, lo mido de aquí a aquí y ese es su diámetro. ¿Puedo decir cuánto contenido tiene? Sí, la mitad del contenido. ¿Puedo ver el color del contenido o el tipo de contenido que tiene? Sí, eso es agua, es transparente. Si fuera sangre lo vería rojo, ¿verdad? Entonces, puedo decir que tiene cierto grado de distensión con la mitad de contenido, con un diámetro de 6 centímetros y además, ¿esto tiene pared ancha o delgada? Delgadita. Puedo dar todos esos datos. Ahora voy a hacer esto. Lo voy a cortar en transversal. Ahora, aquí, ¿me pueden decir cuál es el contenido? Yo sí lo veo, es agüita. ¿Pueden decir cuánto tiene contenido? Sí, también. ¿Y su diámetro? También. Los mismos datos que me ofreció de manera longitudinal me sirven de manera transversal. Entonces, un órgano hueco me va a ofrecer el ancho de capas o de pared, el tipo de contenido, la cantidad de contenido y el diámetro, tal cual se va a mirar en longitudinal. Ahora, yo no quiero decir que todo el intestino se mida solo en un punto, ¿no? Pero para eso tiene que ser un barrido. Pero si lo hago en corte transversal, un útero con piometra me va a ofrecer lo mismo que en un corte longitudinal. O una vejiga que esté llena o vacua me va a ofrecer lo mismo, tanto en transversal como en longitudinal. Entonces los cortes transversales en este caso, cuando tenemos un órgano hueco, nos dan la misma, casi la misma información que en longitudinal. Sin embargo, no los parenquimatos. Ahí podemos tener una diferencia de utilidad. Los cortes oblicuos, generalmente para hacer mediciones no nos sirven mucho. ¿Este me puede dar el diámetro? No, porque si yo corto la botella, mientras más oblicua, más ancha sería, y no me va a dar el diámetro. Sin embargo, me sirve para conocer la existencia o integridad de un órgano. Acaban de atropellar un perro. Quiero ver si tiene el vaso roto o la vejiga rota. No importa si le hago un corte oblicuo o si hago ecofast, podría yo tener información de que el órgano está intacto y está allí, que es lo que quiero. Quiero hacer un ecofast por un atropello. ¿Qué es lo más susceptible? Vejiga, vaso, hígado, de que se reviente. Le hago los 3 cortes, así sean longitudinales, y digo, ahí está el vaso y está íntegro, la vejiga ya está íntegra y el hígado ya está íntegro, listo. Me sirve entonces el longitudinal. Pero si lo que yo quiero es dar detalles para saber si existe una buena diferenciación de capas y un diámetro adecuado del intestino, entonces no me sirve mucho el longitudinal. Perdón, el oblicuo. Me van a servir los otros dos. ¿Me dejo entender? El software de ese tipo no sé el 50, pero si este trae cuando escoge uno qué tipo de ecografía hace el programa en caso de que escojas abdominal. Y inicial te sale en riñones unas mediciones, ¿sí? 3 mediciones. Sí. Esas son tomadas de forma longitudinal o transversal, he tenido la duda. Yo le diría como recomendación que no se guíe de esas medidas, Esas no. porque esas no las hicieron, vamos a decir, en un estudio en Bogotá. Ajá. Entonces cada uno va a poner además porque viene con un parámetro, Sí. y yo no les hago caso a los parámetros, no les creo. Quien hizo los parámetros los hizo en su estudio, en su lugar, y todos los datos no son iguales aquí, ni en Bolivia, ni en Rusia. Allí pronto no sé, la verdad no sé si eso lo compara o no, ni te dice si está bien o no. Pero sí, pues uno generalmente mide en el informe, coloca el tamaño del riñón de forma longitudinal, transversa y la corteza, ¿no? Ahora vamos a adicionar algunas mediciones, pero cuando lleguemos a No, riñones. pero entonces la pregunta era, ¿eso es oblicuo? No, eso tiene que ser longitudinal. Ah, Ahora, por eso, cuando lleguemos, nosotros vamos a desmenuzar cada órgano. La próstata, la vejiga, el intestino, el vaso, todo. Y cada uno tiene unos parámetros para tener en cuenta lo que sería más o menos a lo que le llaman protocolizar. ¿Por qué? Porque es mucho mejor tener un estándar de mediciones. Hay 20, nosotros vamos a dar 4, que van a ser para lo que ahora la ecografía está hecha. ¿Es inclusiva o exclusiva? Quiere decir, ¿usted está enfermo o usted está sano?
Para eso tenemos parámetros puntuales que fijarnos. Voy a dar un ejemplo en el riñón: tamaño, corteza, médula, diferenciación, bordes, se acabó. Ya tenemos esos parámetros, pasamos a vaso, espesor, ecogenicidad, ecotextura, cápsula, pasamos. Si nosotros tenemos ese orden, nuestras ecografías se vuelven ordenadas. Podemos hacerlo de forma horaria, antihoraria. Generalmente los ecografistas del mundo nos pusimos de acuerdo en que sea antihoraria, porque ya tenemos algo protocolizado y se hace más eficiente nuestra ecografía. Es, por ejemplo, que venga un perro para consulta. Acaba de venir el trauma shock. Entonces tengo que ver ABC, ¿verdad? Oximetría, temperatura, cardio y qué temperatura. Pasa, no se está muriendo, ¿qué sigue? Pero si en cambio yo me pongo a ver si tiene las uñas largas, cerumen en las orejas, ¡uy, se movió la colita! Entonces divagamos. Pasa lo mismo con la eco. Uno está ahí, mire, y no encuentro las adrenales, pero no volví a ver. Entonces tenemos que protocolizar, y para eso en cada órgano voy a dar los puntos básicos, por eso es ecografía básica. Yo sé que quizás lo que haga ecografía más avanzada me pueden decir, hey, y el índice de resistencia, vamos a dejarlo de ahí, porque no está para básico. Nadie aprende a manejar bicicleta poniéndole la boyacá con la bicicleta, ¡ay, cuidado con el camión! ¡Pum! Vamos todos con las rueditas y avanzando. Todo en orden. Como yo digo, primero el calzoncillo y después el pantalón. A menos que usted sea Superman. Ahí se pone el pantalón y luego el calzoncillo. Pero lo ideal sería gatear, caminar y ahí correr. Entonces, con cada órgano vamos a ir así. Vamos a caminar para que todos vayamos cantando la misma canción. En la preparación del paciente, en la preparación del paciente también es básico el hecho de tener la mejor ayuda por parte del propietario. Hoy me pasó en la mañana, me llamaron para hacer la ecografía y en un abdomen agudo, que yo creo que tiene una masa porque yo la sentí, la toqué por aquí. Ya, vamos a dejar la manografía de lado, para eso tenemos eco. Y lo que tiene es un estómago de este tamaño porque lo acaban de traer comiendo para que no hablen mal en la veterinaria. Ya no me deja ver. Entonces, si yo lo que quiero es encontrar, además puntualmente me mandan a buscar que tengo una calcificación aquí en la adrenal derecha y es un bulldog que acaba de comer. No se ve nada. Entonces, necesitamos la ayuda del propietario para efectuar con mayor eficacia nuestro trabajo. Un ayuno de 12 horas es ideal porque tengo el estómago colapsado y me permite ver todas las estructuras circundantes. Todo lo que le colinda al estómago se malogra cuando él come. El estómago es un globo. Entonces, si yo lo inflo, empieza a arrimar. El vaso me lo tira para el riñón. El hígado me lo pone dentro del tórax. El riñón derecho ya no lo veo por superposición, además por el artefacto. La mayoría de perros, excepto los enanos, tienen aerofagia alimenticia y eso es normal. Más si es un bulldog, un boxer, si es un bull terrier. Entonces, el aire es el peor enemigo del contraste del sonido. Si yo quiero ver mayor cantidad de detalle, menos aire debo tener. El aire sirve muy bien para contrastar radiográficamente, porque dentro de la radiología mi mejor amigo es el aire, me va a permitir ver otras estructuras. En cambio, en la eco me descompone el rayo y lo que yo tengo es una serie de artefactos. El ayuno de 12 horas es ideal. Un antiespasmódico o un ¿cómo se llama esto? Un edema me va a ayudar si lo que quiero es digestivo distal. ¿Por qué? Porque me mandan a ver si tengo un pólipo en el colon en un perro que no ha defecado. Y dijimos que las heces de manera normal y natural producen sombra acústica sucia. Entonces no voy a ver. Sería mejor siempre tener vacuo el recto y el colon, y además, si pueden, llenarlo con agua, no solo. Y van a ver cómo se pintan lindísimas las paredes internas. Ahí es cuando nosotros podemos ver realmente y espérate, tengo una estructura polipoide. Ahora sí la veo. El agua es el mejor contraste de la ecografía. Siempre que haya agua, van a ver lindísimo todas las estructuras que sean celulares. El rasurado es básico también. Este equipo atraviesa pelo, eso sí es verdad. Atraviesa grasa y atraviesa pelo. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, una nutria, no creo que tampoco. Bueno, yo ecografía nutrias. Una nutria tiene una cosa así de grasa para que ni se moje. Ella se mete. El pingüino, por ejemplo, sí es imposible.
Eso no se puede en ecografía, ya está determinado. Pero las nutrias, los lobos marinos, ¿conocen los lobos marinos? Bueno, nosotros nos varan en la costa, lo llevan al zoológico, y las tortugas marinas, esos tienen una capa de grasa grandísima. Este gordo es el único que me ha salvado de eso. Hay otras dos marcas que no voy a decir su nombre ahora, pero me dejaron mal. Entonces, ¿pueden hacerlo? Sí, pero va a ser mejor si le quitan el pelo. Va a tener mucho mayor detalle. Si no se puede, me tocó una abuelita terca como ella sola, al doctor también la tocó porque ella se rió, con un pomerania. Una abuelita con su pomerania, ya ustedes Son imaginen. solo pelo, no son más. Esas son como la abuelita de Madagascar. Llega con el pomerania y no quería que lo rasure. Y que no lo rasure. Entonces, porque iba a concursar además. Que no lo rasure porque va a concursar. Bueno, le digo que sea el último concurso porque estoy sospechando de un tumor canceroso. Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Lo quiere ver? ¿Tengo que rasurar? Ay, doctor. A ver, rasura pues. No tenía nada, menos mal. Pero es que sin rasurar no se puede. Les traen un samoyedo o un Alaskan Malamud y no quieren que lo rasuren. Ahora, si es un coque, no lo rasuro, no pasa nada. Le echo un poco de alcohol y le pongo el transductor. Con este se ve, con otros pónganle un guante con gel. Y el transductor dentro del guante con gel. Lo anudan y se ve riquísimo. Los gatos, un persa. No sé si han visto esos que lo rasuran y no le vuelven a hacer el pelo. Entonces ya no quieren que lo rasuren. A esos echen mucho alcohol, cogen un guante con gel, lo ponen dentro del transductor y se ve igual. Pero ideal, yo siempre prefiero rasurarlos. Y la posición es como aprender a escribir. No existe una posición adecuada para hacer una ecografía. La posición la ponen ustedes y la comodidad del perro. Tengo una perra bulldog de 59 días, preñada de 10 cachorros, y no, yo la quiero tener en dorsal, si no, no le hago. Si se está poniendo morada, ya no le da diafragma. Paradita. Entonces empezamos a cambiar el barrido, si es que no se acostumbran. El transductor siempre va a dirigir esto como si fuera una onda. ¿Me presta una hoja? Gracias. Vamos a tener así. Para que quede huequito. Esto es lo que nosotros vemos en la pantalla, que es lo que bota el transductor. Esto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un corte longitudinal, lo que tengo que hacer es que esta ondita en esta onda la pongo así. ¿Qué pasa si lo quiero transversal? Solo lo giro sobre su eje. Nada más, ni lo quiten, solo gírenlo. Entonces eso ayuda mucho al barrido. Cuando yo tenga la costumbre de que el transductor va a medir así, cuando yo ponga, lo mismo mide así. Ahora, yo sé que hay gente que se bloquea con eso, porque estoy acostumbrado a ver de arriba hacia abajo la piel, el riñón, el fondo de la cava, la aorta más abajo, y le cambiaron el mundo. No importa. El equipo tiene un botoncito aquí que hace lo mismo. Le cambia el mundo a la pantalla y ya está. Se arregló el problema para los que tengan el problema. Yo lo menciono porque yo tengo un problema. A mí me dijeron que con la mano que escribes es con la derecha, o sea, hacia la derecha es hacia la mano que uno escribe. Yo tenía 4 años, 5 creo que estaba haciendo eso. Esta es mi derecha para siempre. Y soy un burro porque yo trato de concentrarme y no. A mí, yo le digo a un taxista a la derecha. A la otra derecha. Dice, ¿cuál otra derecha? Porque para mí fue muy tonta la profesora inicial, me decía que a la derecha es la mano con la que escribe, yo soy zurdo. Entonces, esta es mi derecha, esta es mi izquierda. Pasa lo mismo con eso. Hay quienes le voltean el mundo según la posición, no importa, en la que ustedes se sientan cómodos. Yo tengo un amigo que solo ecografía en pie, porque dice que, bueno, también su ecógrafo no penetra mucho, pero los órganos caen, entonces lo tiene más cerca. Y él ecografía siempre en pie, pero tiene los que se quieren tirar de la mesa, los que... Entonces ya cuestión de cada uno. Y la mayoría ecografía en ventrodorsal. El perro en dorsal y su camita en B. También. Yo ecografía en lateral. No puedo ecografiar si no es en lateral. Pero ya, soy maníaco. Entonces la posición no es algo que esté determinado. Ustedes como mejor se adecúen y su anatomía se los permita.
hay muchas personas que en ventrodorsal tienen el mapa de escaneo dentro del perro. Y si se nos paran, ya en pie uno no puede. Espérame, este es el derecho o izquierdo, ya cambió. Lo que antes era el derecho para un lado, ahora es el izquierdo para el otro. Y pasa lo mismo. Ahí tampoco no importa. Ahí hay un botoncito que cambia de derecha a izquierda la muesca del cursor y ya está. Se acostumbran para eso. O sea, tiene muchas ventajas el equipo como para que nosotros podamos hacer diagnóstico. Y otra cosa que nos tenemos que acordar es que eso es cualitativo. ¿Ok? Acuérdense de eso que voy a mencionar 20.000 veces, que es inclusivo o exclusivo y cualitativo. Quiere decir, este entra en el grupo de patológicos o entra en el grupo de sanos. Y es según las características que yo estoy viendo en cuanto a color, en cuanto a aspecto, a diferenciación, no en cuanto a un número de centímetros. Por eso es que las mediciones son referentes en la ecografía abdominal. No son las mediciones algo que sea determinante. Sin embargo, la cualidad sí. Porque si no, yo tengo un vaso que mide 15 milímetros, está dentro del tamaño normal. Él está heterogéneo, bordes irregulares, tiene focos hipoicoicos, está drenando, pero como está del tamaño adecuado, normal. No, los números no nos sirven más que como referentes. Esto es básico de básicos. Si nosotros no conocemos anatomía, todos aquí operan. ¿Quién no opera más fácil? No opera. Ajá. Ahí vamos bien, porque los que operan les es más fácil ubicar todo por dentro. Todo. Hasta con respecto a las texturas, y eso tiene una relación muy muy cercana con la ecografía. Sin embargo, cuando no tenemos la anatomía al día, nos cuesta un poquito más identificar. Porque quien opera ha visto, por ejemplo, quien hace campañas de esterilización ha visto más úteros y ovarios que cualquiera de nosotros. Y se puede imaginar de todas las cosas que salen. Cuando los miren en un eco y uno se los explica, dicen, eso me gusta, ¿no? Porque entonces ya entendieron. Pero cuando uno les explica cómo es un ovario, a quien nunca ha operado y nunca ha visto un ovario, y me dice que el ovario dentro del abdomen está midiendo 4 centímetros, entonces lo que está viendo es un bolo de caca. Porque un ovario de 4 centímetros es patológico aquí en China. Entonces, pero quien hace una VHC más o menos se imagina qué tamaño es el útero de un Rottweiler y no ha hecho ninguna ecografía. Pero no puede exceder los 15 milímetros, o sea, el centímetro y medio de diámetro. Si yo tengo un útero de Rottweiler normal de 4 centímetros de ancho, ¿en qué momento es de elefanta? Pero no, entonces eso ayuda mucho. El hecho de haber tenido órganos en la mano, órganos abdominales, ayuda mucho. No te vi, yo he tenido varios. Aquí nosotros lo que vamos a ver es la disposición. ¿Saben por qué? Porque en la fábrica de ferro cuando los arman a todos iguales. No les ponen a uno el riñón del tórax, el otro riñón de la próstata. Los riñones van donde van. Cuando cojan el transductor, van a ver, pues que van a haber 2 personas aquí, 3, que van a echar como si se hubieran metido órganos al abdomen y lo chocolatearon, para buscar el ovario por el hígado, después por abajo. El ovario está donde está, siempre, y además difícil. Se han hecho VH toda la mayoría. El ovario cuando uno lo tracciona desde el cuerno, ¿verdad? Luego coge el ovario, y si es una labradora de 6 meses, ese ovario tiene un ligamento de este tamañito, que hay que hundirle el abdomen a esa maldita para que salga un poco el ovario. Entonces, si es tan difícil traerlo, ¿por qué con el transductor lo buscan como si se hubiera perdido una canica dentro del abdomen? El ovario está allí, y el ligamento no lo deja irse. Entonces, la zona ovárica es zona ovárica. No lo busquen por la zona prostática, porque los perros no tienen ovarios. Entonces, así, y la próstata, igual. La próstata dificilísima de encontrar. La próstata no se mueve. Está en un solo lugar. Entonces, lo ideal es conocer esto. Por ejemplo, el pedacito de cuerpo uterino que vemos es el que está extrapélvico. La mayor parte se encuentra dentro de la pelvis. Allí no llega el transductor. El transductor llega aquí, a donde ve un trocito de cuerpo, como que tiene el tamaño del perro, a veces se ve un poquito más. Pero inmediatamente está debajo del colon y de la vejiga que está ahí atrás. O está entre el colon y la vejiga en el caso de una hembra. Adelante de la vejiga, ya casi por el polo del fundus,
conocido polo craneal de la vejiga, empieza la bifurcación de los cuernos que son, en el caso de una gata o de una perrita que estén anestro, colapsados y pequeñitos. Miren, estas tipitas, que terminan en una cosita minúscula, que son los ovarios, que están suspendidos por un ligamento, que es el ligamento ovárico, el cual alberga dos vasos sanguíneos que son así. Entonces, si yo tengo esta trayectoria, ya yo sé por dónde ir para encontrarlos. ¿Ellos qué son? ¿Mediales o laterales? Laterales, uno cuando va a hacer una VH hace la incisión y va el dedo hacia la pared, porque están lateral. Entonces, ¿por qué me los buscan por el duodeno? Están a la pared. Inmediatamente adelante de ambos ovarios se encuentran los riñones. O al revés, inmediatamente caudal a los riñones y pegados hacia la pared se encuentran los ovarios. Zona de reflejo ovárico. Bueno, acá yo lo traccioné, ¿no? Para que lo miren. Pero esto de aquí, esa es la zona de reflejo ovárico. Busquen en ese cuadrante y van a ver que ahí están todos los ovarios. Todo en la parte del medio y parte de la parte derecha, porque aquí lo tiré para allá, está el colon ascendente, el transverso y miren aquí viene el descendente. Ustedes tengan un perro que no defecó desde ayer y vayan a hacer una ecografía. Es una ecografía, porque ahí lo único que vemos son heces para acá, para allá y para acá. Entonces no nos ayuda preparación del paciente. Cuando uno hace que el perro venga evacuado, ve esto, que es mucho mejor. Toda la parte del medio, la del mesogastrio que se llama, está ocupada por el intestino delgado. Entonces allí lo que vamos a encontrar es intestino delgado y ganglios. Independientemente de que los ganglios lo puedan identificar, porque eso generalmente cuesta un poquito más, todo lo que sea glandular y todo lo que sea linfonódulos cuesta un poquito más. Sabemos que esta parte la va a ocupar el intestino delgado. Van a haber algunas magulladuras y también quizás que no está del todo preparado el paciente, pero yo no los podía pedir que se mueran de otra manera, porque como son de cadáveres, entonces me lo encontré así. Por ejemplo, a este con estómago lleno. Pero ¿para qué nos sirve? Para que sepan que cuando el estómago está lleno, ocupa desde la parte derecha hacia la pared izquierda. ¿Y dónde está el hígado ahí? Me dejó un cachito. Pero si yo tengo una vacuola, si tengo un quiste, si tengo algo en el lóbulo mediano, en el lóbulo izquierdo, ya no lo veo. El estómago me lo comprimió hacia el diafragma. Además me está tapando y arrimando un poco el vaso. Eso es cuando el estómago está lleno. Aquí tenemos una cosa importantísima. El riñón derecho se encuentra alojado en su polo craneal dentro de un lóbulo del hígado, que es el lóbulo caudado. Entonces yo tengo que tener conciencia de que el riñón derecho, la mejor vía para encontrarlo es terminar el hígado. Y así ya tengo un parámetro de búsqueda. Y se encuentra fácilmente. Porque inclusive los riñones muchas veces cuesta encontrarlos. Y cuesta encontrarlos más cuando el estómago está distendido. Me arrimó hasta el lóbulo caudado. Pero ya saben que la identificación en una imagen ecográfica del riñón derecho es la cercanía o la penetración que tiene dentro del hígado, en el lóbulo caudado. A este le llamo Papá Noel, el páncreas. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ve. Es el tercer polvo también. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. El páncreas no se mueve tampoco. Él siempre está allí. Y está tan allí que aquí en su ala derecha y en su cuerpo, miren qué intimidad tiene con el duodeno. Está pegado por un ligamentito que se llama el pancreático duodenal, que si uno lo separa nada más lo ve, pero el páncreas no se toca, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi mejor parámetro para encontrarlo? Quienes tienen una fascinación por el páncreas, encuentren el duodeno. Uno encuentra el duodeno y debajo está. Es como yo decir que voy a mirar el arete de alguien, se lo voy a buscar en el dedo. ¿Dónde se encuentra el arete? En la oreja. Vamos mirándole las orejas. Yo no le puedo ir mirando en los tobillos a ver si tiene aretes. Bueno, porque a veces se lo pone por otro lado, ¿no? Pero lo normal en las orejas. Ahora, si yo tengo ya visualizado el duodeno y creo que estoy viendo el páncreas, recuerden que la anatomía del páncreas, ¿para qué sirve el páncreas?
Tiene dos funciones, ¿no? Una hormonal y la otra Enzimótica y también enzimática. digestiva. Para eso sirve el páncreas. Entonces hay comunicación directa con el sistema digestivo. Acá tienen el conducto pancreático duodenal, que él va acompañado de una vena. Identifíquenlos. Necesitan alta frecuencia para eso. De aquí para todos los ecógrafos de arriba tenemos alta frecuencia para eso. Solo que es similar a la grasa, casi no. Ese es el problema. Que yo tengo mesenterio, tengo aumento alrededor y la característica es muy similar, pero no su anatomía y sus características anatómicas como son el conducto y la vena. Por eso no sirve. El aumento no tiene conducto pancreático. Se llamaría aumento páncreas. Entonces eso no sirve. Está en la primera porción del duodeno, en la primera asa descendente y la primera curvatura. Ahí lo tenemos que encontrar. Y el ala izquierda del páncreas, que se va a encontrar allá tirada por el vaso a veces, miren que sí es móvil. Ven que acá está el intestino y aquí él se separó. Y este pedacito entonces uno lo puede encontrar por allá por el vaso a manera de triangulito, si puede, porque la parte que se afecta más en el 80% de veces es el ala derecha, la que tiene la mayor funcionalidad y la que es más fácil de ver. Entonces, para quien quiera buscar el páncreas, va a tener que forzosamente guiarse del duodeno, y ahí sí es fácil. Antiguamente decían que los páncreas solo se ven enfermos. No sé si a alguien le llegó esa oída. ¿Por qué el atlas de ecografía tiene tantos páncreas sanos? Si solo se ven enfermos. Porque no existía la gama de ecógrafos que hay ahora. Cuando uno le pone 12 MHz en un lineal a un páncreas, nos cae en su... Te tira vilaza. Entonces se ve, de que se ve siempre. ¿Qué varía? Mi inspección. ¿Ok? Entonces ahí ya está clarito el páncreas. Ahora yo les mando la medición. las mediciones. Tampoco, a mí no me sirven los números. A mí sí me gusta verlo. Lo veo blanco y ya me ando preocupando. Lo veo reactivo alrededor y me preocupo más. Veo dilatación del pancreático duodenal, ya me está confirmando otras cosas. A menos que sea postpandreal y puede que por ahí. Y se la repito más tarde. Pero ahora yo les digo, ¿ven que el páncreas lo estoy jalando con la pinza? Él va normalmente aquí. Y si a esto lo lleno de caquita, olvídense el páncreas. Entonces por ahí pueden tener un problemita. Ah, eso me da risa. Esto es el tronco aórtico. Hacia allá es la cola. Hacia acá la cabeza ahorita. Esto es la bifurcación aórtica en las ilíacas. Y de las ilíacas saldrán las femorales y las pudenas y así se sigue dividiendo. Es una Y que viene desde el tronco aórtico, que me lo han catalogado como útero con comienzo de colección. El útero se bifurca al revés, para la cabeza. Y esto es pulsátil, eso se ve. Así que bueno, si no lo vieron pulsátil, pónganle el doble pulsado que tiene este equipo y los otros pónganle el color, que en el color también nos cae sangre. Eso está siempre al mismo nivel uterino y lo vamos a ver. Sí, acá son criómetras erróneas, pero en los gatos hay que tener cuidado porque aquí sí se ve, existe una enfermedad que se llama trombosis, ¿la conocen? En los gatos, le cortan una uña y no sangra, búsquenle aquí el trombo. En vez de ser 2 son 3, va la coxigia y las 2 ilíacas. Y ahí generalmente se deposita el trombo de la trombosis en los gatos. Si tienen un gato con parálisis tren posterior, le cortan una uña y no sangra, busquen aquí una estructura hiperecogénica. Que sea, por ahí se ven los coágulos, no siempre, pero si tienen suerte, ahí sí. Esto es otro problemita. Problemita entre paréntesis. Aquí nosotros tenemos el hilo hepático. Y el hilo hepático está compuesto de una serie de conductillos. Estos, los vasos sanguíneos normales, vamos a decir, los propios. Esto, el conducto cístico que se continúa con el colédoco, que en el caso del perro, por ejemplo, está concomitante a lo que fuera el pancreático duodenal, en el caso de los gatos va unido. Esto, la aorta, que viene desde... ¿Recuerdan cuando le decíamos en lo de la anatomía? Pues si quiero hacer eco,
¿Alguna vez alguien y todos escucharon hablar de un shunt portosistémico? ¿Qué es? Una comunicación. De la ortotomía. A ver. ¿Alguien tiene la idea clara? Hay 6 tipos. Dos tipos, pero en diferente posición. ¿Perdón? No son dos tipos, pero en distinta posición. No, el estrepático son 6. Ah, sí. El intrepático son, o sea, hay shunt estrepático e intrepático, pero los estrepáticos son 6. ¿Pero qué es un shunt? Comunicación directa del intestino al sistémico se pasa por hígado. No necesariamente. Tenemos un shunt, el más conocido en el corazón, no tiene nada que ver con el intestino. Cuando hay Una comunicación. Es una comunicación de 2 tipos de sangre que no deberían estar comunicadas. Generalmente el portosistémico entre el sistema portal y el sistema sanguíneo normal. ¿Dónde empieza el sistema sanguíneo? Mi corazón. En el corazón, en el ventrículo izquierdo cuando sale por la aorta. ¿Y dónde termina? En el atrio derecho cuando regresa por todos lados. ¿Verdad? Entonces empieza en el corazón y termina en el corazón. ¿Y los portales? aparece un órgano al otro. Exactamente, de un órgano a otro o de un tejido a otro. Tenemos 2 grandísimos. Este, del intestino al hígado, que es el portal hepático, y el otro, Hipófisis el hipotálamo hipofisiario. Él lleva hormonas, empieza en la hipófisis y termina en el hipotálamo, nunca pasó por ninguna arteria ni vena del sistema circulatorio normal. Cuando él se junte al sistema circulatorio, él tendrá un cortocircuito, puente, si quieren hablar en español, o un shunt. Eso es un shunt. El hecho de comunicar un vaso sanguíneo que no tenía nada que ver con el sistema sanguíneo normal. En este caso, el portal depende de cuál, porque aquí tenemos una unión de 3 lugares: vaso, intestino, hígado. Entonces podemos tener un portoesplénico, un portoácigos, un portocava. Son 6. Cuando nosotros encontremos eso, va a ser casi cerca siempre aquí. Entonces hay que conocer la anatomía normal, si no, no podemos determinar la anomalía. Yo tengo aquí, por ejemplo, un extraterrestre. Tiene 8 brazos, 4 piernas, 3 ojos y 2 bocas. ¿Es normal o anormal? No sabemos. Sabemos, claro. Tengo que conocer a otro de su planeta. Si tiene una pierna menos, me voy a buscar otro. ¿Cuál es el rasgo? Claro. Cuando yo tenga ecografías 30 perros normales, puedo empezar a determinar los anormales. Entonces no se queden con el primer perro que vean para diagnosticar algo. Los órganos internos son como los externos. Por ejemplo, nadie aquí tiene las orejas iguales, pero son orejas y quizás son sanas. Unas para acá, otras arrugaditas aquí, pero no tienen ningún problema. Pasa lo mismo con los órganos internos. No todos los vasos son iguales, no todos los riñones son iguales. Entonces vean muchos sanos para que después determinen realmente las alteraciones de las anomalías. Hay alteraciones naturales y fisiológicas y sin embargo no son enfermedades. Sin embargo hay patológicos que sí son enfermedades. Una alteración, por ejemplo, muy común es tener la vejiga distendida. Una alteración muy común es tener la vesícula distendida, pero no está enferma. Y luego tengo una vesícula, bueno, generalmente nunca la vesícula se colapsa, pero la tengo vacua y es otra alteración y no necesariamente es una enfermedad. Es como cuando le hacemos la ecografía a un geriátrico de ojo B. Igual. El parénquima del geriátrico va a estar un poco más alterado que el del ojo B. Exactamente. Si lo veo diferente del joven, ahí sí ya lo veo patológico, más en el geriátrico le puedo hacer la química y me sale El otro sería sugerente. Puede ser que la anatomía no siempre me refleje la función. Yo puedo tener anatomía alterada en un geriátrico, sin embargo le hago una bioquímica y está lindo. Total, sí. Sin embargo, puedo encontrar algún órgano que esté disfuncional, pero todavía no me causó daño anatómico. También podría pasar. Entonces esto nos ayuda. Pero aquí, por ejemplo, el conocer dónde están las estructuras o los vasos nos ayuda mucho para identificarlos cuando nosotros estamos haciendo la ecografía. Espérate, esto está aquí. Por ejemplo, la aorta dirige hacia el lado derecho, como su tronco más ancho, y luego se ramifica en portales. Sí. Hay una ayuda muy importante para los cirujanos, es los signos externos que presentan los shunts o los puentes, ¿cierto? Claro. Entonces, de acuerdo a la clínica, nosotros
podemos determinar algunas ayudas de imagenología, entre ellas está la ecografía. Para los CHON cardíacos, pues básicamente la radiografía, el medio de contraste para mirar dónde se encuentra el proceso, si está ocluyendo el esófago. Y en este caso, por ejemplo, de los CHON hepáticos, el sedimento urinario y mirar los cristales de biurato de amonio. Entonces eso nos da una guía. La también, o la criptorquidosis, el pelo hirsuto, la disminución del crecimiento, la falta de ganancia de peso, a pesar de que sea un perro de buen comedor. O sea, son muchos. Si hacemos clínica, tenemos un montón. Y en el caso, yo sí quisiera ahondar un poquito en lo del shunt. El cuarto arco ártico persistente no es un shunt. No es un shunt. No es un shunt. Es simplemente una degeneración de la falta de desarrollo normal. Así es. No se hablaba yo del agujero de Botán, de la intercomunicación atrioventricular o interventricular. Ahí tenemos problemas. Y eso se detecta con Doppler. Exacto. Pero aquí quería hacer hincapié para ver en anatomía la dirección de la porta, de dónde viene el cístico y la dirección de los vasos reales. Aquí casi tenemos 90 grados y eso nos va a ayudar también cuando hagamos la eco, porque es lo que tenemos que buscar, más o menos esa disposición. El riñón izquierdo está solitario, él se encuentra por ahí tirado, el vaso está adelantito. Y aquí otro de los mititos, la adrenal izquierda. No sé cuál es la fijación casi sexual que tienen con las adrenales los veterinarios para que en la ecografía siempre las quieran ubicar. Primero hay que conocerlas. Si nosotros tenemos la ubicación anatómica, textura y conocemos el órgano anatómico, va a ser mucho más fácil encontrarlo en la ecografía. Entonces, además de querer encontrarlas siempre, sería ideal saber en qué momento las quiero buscar. 3 patologías adrenales. ¿Hay alteración en la hormona que genera No necesariamente. Primero en la clínica. Por eso le debe 3 patologías adrenales. Neoplasia. El Cushing por una neoplasia. Addison. Ahí ya tenemos 3. Ahí ya podemos empezar entonces a saber cuándo buscarlas. Pero también hay que empezar a saber dónde buscarlas. La izquierda, por ejemplo, tiene relación directa entre la arteria renal y la aorta. Adelante del ángulo, ahí la vamos a encontrar. Es bilobulada. ¿Por qué? Porque la parte un vaso sanguíneo en 2, que es la frénico abdominal o abdominal craneal, como gusten llamar, depende del libro que lo lleve. Pero la parte en 2 como si fuera una haba, un frijol que lo deprimieron en el medio. Entonces hay que saber dónde está y cómo es, como para saber ubicarla en el eco. Y la próstata, que les dije que hay algunos doctores que sí les hace difícil encontrarla. Cada uno tiene su talón de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, para mí son las OVH. Yo prefiero poner clavos en el fémur que hacer un OVH. Sí, de verdad. Ya ves. Una OVH de esas que encima viene que de la reina Victoria, que no sé qué. Peor, me da más miedo. Me den una columna. Entonces, la próstata primero hay que saber dónde ubicarla. A todos los perros, igual cuando los arman en la fábrica de perros, se las ponen detrás del trígono vesical. Ahí están todas las próstatas. Independientemente del tamaño, de la función, de si es castrado, de si es hipoplásica, ahí está. Entonces, si nosotros lo vemos con el perro hacia craneal, la vamos a encontrar aquí. Y si lo vemos con el perro con la cabeza hacia allá, vamos a encontrarla igual. Dependiendo de la anatomía y del estado del perro, podemos encontrarla alterada o no, pero no necesariamente eso quiere decir que esté patológica. Aquí está la prostatita. Acá está la vejiga, el colon, acá hay un tejido adiposo y aquí una cosita. Que es una cosita realmente. No sé si alguna vez alguien se atrevió, tuvo la locura de operar una próstata. Yo no lo vuelvo a hacer. Es una cosita, pero chiquitita que sangra como la mano. Entonces, hay que saber dónde está nada más. Y generalmente, cuando la vejiga está muy vacía, ella tiende a meterse hacia la pelvis. Entonces, siempre es mejor que tome agüita si uno quiere hacer una buena evaluación de la próstata, porque al distender la vejiga, la trae. reacción.
Entonces eso a veces me sirve, que si la vejiga está muy vacía, que tome agüita y va para una jaula. 20 minutitos y por lo menos tiene 30 mililitros de orina. Ya volvemos. Pendiente de la siguiente transmisión, por favor.